Te damos gracias, Señor, por esta mañana, en la cual recordamos tu gran amor, tu gran misericordia. Hoy vamos a tener un mensaje casi como de enseñanza. Vamos a hablar con respecto a los verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. El domingo pasado, recuerdan que hablábamos con respecto a levantar un altar para el Señor, ¿se acuerdan? Y qué bueno que, me imagino que lo habrán puesto por obra la palabra. Y ¿verdad? Buscarle al Señor, estar en su presencia, adorarle, bendecir su nombre. Y qué bueno que ahora podemos ir también en esa área creciendo en el Señor, ¿no? De poder ser verdaderos adoradores. ¿Se acuerdan que se había levantado un altar que estaba prácticamente destruido, que el pueblo se había alejado de Dios? Pero Dios quiere que nosotros como iglesia, como sus hijos, que podamos acercarnos cada vez más y ser verdaderos adoradores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ir rapidito al Salmo 22, versículo 3, para que sea su palabra mismo hablándonos a cada uno de nosotros. Salmo 22, versículo 3. Dice su palabra: pero tú eres santo, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ahí dice también de tu pueblo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas. La palabra ahí, alabanzas, en el original se dice teilá, significa cántico espontáneo. Esa palabra, cántico espontáneo. Está hablando de Dios que sí, cantamos alabanzas como cantábamos recién, canciones que escribió una u otra persona, que una vez se la apropia para uno, ¿verdad? Dice: Señor, esa letra que escribió ese adorador, yo me la apropio y te la canto con todo mi corazón. Pero también qué bueno es cuando sale un cántico espontáneo de nuestro corazón, palabras, ¿verdad?, que salen de tu corazón hacia Dios, y eso es Dios lo que está diciendo ahí específicamente, ¿verdad? Esa palabra alabanza son cánticos espontáneos. Ahora vamos a dar la importancia de la alabanza. La alabanza es algo que ofrecemos en reconocimiento de la excelencia de Dios. Dios es un Dios excelso, es un Dios grande, es un Dios poderoso. Es como decir gracias por tantas cosas. ¿Cuántas cosas tenemos para darle gracias a Dios? Pregunto. Ya desde que nos levantamos, respiramos y decimos: Señor, gracias. Gracias, Señor. Ahora lo vemos también en el Salmo 100, versículo 4. Y ahí el Señor lo dice clarito. Salmo 100, versículo 4. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, dice, bendecid su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo tenemos que entrar entonces por las puertas? Con acción de gracias. Gracias, Señor, gracias, porque hoy voy a adorarte, voy a bendecirte. Gracias, Señor. ¿Y a qué venimos? A bendecir su nombre, a darle alabanza. El agradecimiento hacia Dios describe nuestra actitud hacia lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿No? Uno es agradecido porque Dios nos salvó. Jesucristo nos rescató. Él pagó un alto precio por nosotros. ¿Cómo no vamos a entrar por esas puertas con acción de gracias? Tendríamos que ser muy duros. Tenemos que tener un corazón muy frío para decir: ¿cómo no voy a agradecer a Dios? Pero también la alabanza, ¿verdad? La alabanza fluye por quién es Dios. Cuando le alabamos es por lo que Él es realmente. Si bien somos agradecidos, pero después cuando venimos agradecidos, ¿vieron que dicen? Entrar por sus puertas con acción de gracia, pero después le rendimos alabanza por lo que Él es. ¿Vieron que se juntan dos actitudes? Y qué lindo, ¿verdad? Después unirlas, dando gracias a Dios y bendecir su nombre. En el Salmo 18, versículo 3, ahí lo dice: invocaré al Señor.
quien es digno de ser alabado. Él es digno de ser alabado. ¿Por qué le alabamos entonces? Porque Él es digno de ser alabado. En los Salmos encontramos muchas razones por las cuales tenemos que alabar a Dios, ¿verdad? Y seré salvo de mis enemigos. A todos los creyentes se nos mandó, ¿verdad?, que alaben a Dios. A todos se nos mandó que alabemos a Dios. De hecho, Dios nos creó para alabarle. Y lo que vamos a hacer por la eternidad es alabar a Dios. Y ya empezamos a practicar desde acá abajo, ¿no? Alabar a Dios desde acá. Porque después, yo me imagino que casi uno no puede imaginarse todas esas huestes angelicales alabando a Dios, todo el pueblo de Dios, toda esa multitud que decía Juan en Apocalipsis, dice que era incontable, alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vemos en Isaías 43, que dice esto, ¿no? Que Dios nos creó para alabar. Isaías 43, 21. Y acá Dios lo deja bien claro. Dice, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. ¿Para qué nos creó Dios? Para Él, para que publiquemos sus alabanzas. Díganme si saberlo no nos llena de gozo y alegría. Que Dios te creó principalmente ¿para qué? Para alabarle. Esto no solamente para los que estamos acá, ¿no? Adelante, sino para todos los que estamos acá. Todos fuimos creados para alabar al Señor. En Efesios 1, versículo 3, el apóstol Pablo dice unas palabras hermosas. Y uno dice, cuando lee toda la palabra es digna de alabanza. Por eso aplaudimos a la palabra de Dios, por eso le damos gloria a Dios. Efesios 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿vieron? Gloria a Dios, dice acá, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos creó, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Porque somos salvos por gracia. Y si tendremos motivo para darle gloria a Dios, ¿no? La alabanza se origina en un corazón lleno de amor hacia Dios. Nunca podemos adorar a Dios con un corazón si no ama a Dios. Sería una adoración fría, seca. Pero cuando amamos a Dios, eso lo dice la ley en Deuteronomio 6:5, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque es un mandamiento de Dios. Y cuando empezamos a amar a Dios, empieza a fluir esa alabanza al Señor. Ahora, ¿cómo alabar a Dios? ¿Cómo debe ser mi alabanza? Puede ser a través de una canción, como cantábamos recién, ¿no? A través de canciones, a través de versos, a través de poesía, también de oración y de adoración. Y debe ser como continua. Y eso lo dice en el Salmo 31, Salmo 34, versículo 1. Que hace como un mes atrás predicamos ese salmo tan lindo, el Salmo 34, que es hermoso. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Cómo dice ahí? En todo tiempo. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cómo tiene que ser nuestra alabanza? De continuo. Todo el tiempo, de continuo, todo el tiempo. Es clara la palabra de Dios, amén. La alabanza hacia Dios es expresada, ¿verdad? Externamente y también internamente.
Dios, por ejemplo, nosotros cuando le cantamos al Señor, tenemos que cantarle y alabarle de manera interna y de manera también externa. Por ejemplo, en nuestras acciones estamos alabando a Dios, pero también con el corazón, por lo que uno siente, por lo que uno expresa, ¿no? Ahora también vemos que el Señor a su pueblo lo liberó muchas veces y Dios se glorificó muchas veces en su pueblo. Recuerdo en 2 de Crónicas 20:21 que sucedió que hubo un momento dado que el pueblo estaba rodeado, los iban a matar, y en un momento dado dice que el Espíritu Santo desciende sobre un joven que estaba ahí, que nadie daba nada quizás por ese joven, y él empieza a profetizar de parte de Dios. Dice, no hará para qué teméis, porque nuestro santo Dios por nosotros peleará. Y empieza a decir a Dios, empieza a él a hablar de parte de Dios de una manera tremenda. Y Dios empieza a usarlo poderosamente a ese joven, y empiezan a cantar al Señor, bendecir al Señor, ¿verdad? Empiezan a alabar a Dios de una manera tremenda. Empiezan a buscar de Dios, y empiezan a marchar creyendo en todas las promesas que Dios tiene para sus vidas. Empiezan a moverse en fe, creyendo incluso todas las cosas que el Señor había hecho. Y dice acá, ¿no? Y habido consejo con el pueblo, puso, ¿verdad?, algunos que cantasen, dice, y alabasen al Señor. Acá vemos, dice, que vestidos de armamentos sagrados, mientras que salían a la verdad con la gente armada. Acá vemos que van hacia la guerra, y que dijesen, glorificad a Jehová. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Vemos que Dios empieza a obrar de una manera sobrenatural en ese pueblo. Vemos que Dios empieza a manifestarse con poder. Y vemos que ellos en fe empiezan a caminar creyendo que Dios está con ellos. ¿Y cómo empiezan a ir? Glorificada al Señor. Glorificada al Señor, su misericordia es para siempre. Dios empieza a obrar de manera sobrenatural. Dios empieza a obrar de una manera gloriosa. Y Dios quiere que vos y yo también empecemos a caminar en fe. Que podamos creer en sus promesas, en lo que Él dice en su palabra. Que empecemos a adorar a Dios incluso en los momentos de guerra. Porque a veces cuando hay paz, sí, a veces alabamos a Dios, pero qué difícil que es alabar a Dios en momentos de guerra, ¿no? Ahora, también alabamos a Dios por su santidad, por lo que Él es. Él es santo. Salmo 30, versículo 4, lo dice claro ahí. Salmo 30, versículo 4. Dice que Él es santo. Él es santo, Él es fiel. Él es santo, Él es fiel. Cantad a Jehová vosotros, sus santos, dice la palabra. Celebrar la memoria de su santidad. Recuerdo también cuando estos hombres fieles, Pablo y Silas, ¿se acuerdan? En un momento dado dice que les dieron azotes y le dieron orden al carcelero diciéndoles que fuesen y que los llevaran a la cárcel, y que incluso el carcelero los llevó y los puso en lo más profundo de la cárcel, en lo más oscuro. Y ahí dice que les pusieron cepos en los pies a Pablo y Silas. ¿Por qué? Por haber predicado la palabra de Dios. Dice que ellos ahí comenzaron a orar, primero que nada, oraron y empezaron a cantar himnos al Señor. Y dice que Dios empezó a obrar de una manera gloriosa en cada uno de ellos. Dice que empezó a abrir un terremoto, y los cuales los muros empezaron a caer. Dice que las puertas se empezaron a abrir. Y dice que las cadenas de los que estaban ahí se rompieron.
Y hubo un mover espectacular ahí en ese lugar. ¿Pero por qué? Porque hubo personas que en el peor momento de sus vidas adoraron a Dios. Ahora es fácil adorar a Dios en los momentos, como les digo, sencillos. Pero ¿cuántos hemos vivido por problemas y por circunstancias? Hemos pasado de mucho dolor. Por crisis, en los cuales decimos, yo no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a seguir avanzando con esto. Pero Dios anhela que aún en las buenas y aún en los momentos más difíciles, busquemos de Él y que le adoremos. Les puedo asegurar que va a salir la mejor adoración. La mejor adoración. Porque incluso recuerdo aquel patriarca, el hombre Abraham, ¿se acuerdan? Abraham en un momento Dios le dice, sacrifícame tu hijo. Dame tu hijo, Isaac, el hijo de la promesa. ¿A cuánto si Dios le dice, entregame tu hijo? Va a hacer lo que él realmente hizo. Él realmente no dudó. Dice que iba subiendo con su hijo de 3 días al monte para sacrificar realmente a su hijo. Ahora la pregunta es, ¿él sacrificó a su hijo, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Dónde lo sacrificó? En el corazón. Porque ella estaba dispuesto a hacerlo. Pero en un momento le dijo a los que iban con él, dijo, quédense aquí. Y yo y el muchacho subiremos, dice, y adoraremos. Adoraremos. Ahora todo alaba a Dios. La creación también alaba al Señor. Dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento, ¿verdad? Todo alaba a Dios. Tu corazón, tu vida, las plantas, dice que los árboles, todo alaba al Señor. Y que nosotros podamos, ¿verdad? También como reconocimiento de lo que Jesús hizo. ¿Cómo lo vamos a alabar a Dios si Él nos amó tanto? ¿Cómo lo vamos a darle gratitud, a dar frutos de labios que confiesan su nombre, si Él realmente es digno de toda adoración y de toda alabanza? Miren lo que dice el Salmo 118. Salmo 118. Alabad al Señor porque Él es bueno. ¿No? ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué motivo le alabamos? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Leemos el Salmo 117, ahí arriba, 117, el salmo más corto que hay. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos suyos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. ¿Por qué le alabamos? Por su misericordia y por su fidelidad. Él es fiel, Él es bueno. ¿Cuántos motivos hay para alabar al Señor? Infinitos. Muchos motivos para alabar al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios, dice también, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos van a doblar rodillas, todos van a adorar al Señor, todos van a confesar su nombre, para gloria de Dios Padre. Y me venía a la memoria, ¿se acuerdan cuando Jesús nació? ¿Se acuerdan cuando Jesús nació? Eso creo que está en Lucas. Dice que lo describe, que había unos pastores que estaban, y de repente dice que se les presenta a los pastores un ángel. Se le presenta y le anuncia quién nació a los pastores. Pero no dice que en un instante, dice que se abrió las ventanas de los cielos
Dice que había huestes angelicales alabando ese momento sublime. Yo me imagino los pastores viendo esa escena. Creo que no hay mejor concierto que poder ver los cielos abiertos y los ángeles cantando a Jesucristo, cantando al Señor. Y así también dice que en el cielo su alabanza está de continuo. De continuo está la alabanza. Y que en un momento dado, como les decía hoy al principio, todos nosotros vamos a estar con Él, alabándole por la eternidad, junto con los ángeles. David también decía, bendigan ustedes, ángeles, alaben al Señor, alaben al Señor. David le daba esa orden a los ángeles. Nosotros fuimos creados para alabar al Señor y para glorificar su nombre. Qué precioso es saberlo, ¿verdad? Que podamos vivir agradecidos al Señor. Y como les digo, no solamente alabar de verdad, tenemos que alabarle de manera externa con nuestras acciones, con lo que hacemos, pero también con el corazón. Decir, gracias Señor, te amo Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero servirte, quiero alabarte, quiero glorificar tu nombre. Quiero ser una alabanza continua. ¿Cuántos quieren ser una alabanza continua para el Señor? Que todo mi ser te alabe. Decía David, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Cada vez que alabamos a Dios, Dios obra, Dios nos sana. Ahora, Dios quiere que nosotros como iglesia caminemos así de esa manera. Y quiere Dios que aún en los peores momentos, como pasó con Pablo y Silas, que oremos, que adoremos a Dios. Y que haya un temblor en el mundo espiritual, en donde quizás se han levantado murallas, donde quizás hay cuevas oscuras, donde quizás hay prisión espiritualmente hablando, para que haya un sacudir en el mundo espiritual, para que realmente podamos ver la gloria de Dios. Ellos fueron ahí encarcelados. Yo me imagino, si nos agarran a nosotros, a mí y a Genaro, y nos dan una paliza, 39 azotes y nos meten en la cárcel. ¿Cantaríamos realmente al Señor? ¿Oraríamos realmente? Dice que los presos los escuchaban mientras ellos estaban cantando. Se ve que cantaban fuerte, ¿no? Se ve que cantaban con muchas ganas. A pesar de, yo me imagino el dolor en sus espaldas, los cepos. ¿Qué condición de ellos? Y sin embargo ellos alabaron al Señor. Dice que las puertas se abrieron. Las puertas se abrieron. Eso habla también de cuando estamos alabando a Dios, hay apertura en el mundo espiritual. Hay apertura en el mundo espiritual. No sabemos, no podemos entender lo que sucede realmente cuando empezamos a alabar a Dios. Dice que las cadenas se rompieron. Y eso es lo que tiene que suceder. Se tiene que romper toda cadena en el nombre de Jesús cuando empezamos a alabar al Señor. Cuando empezamos a glorificar al Señor. Y dice que después el carcelero se quiso quitar la vida, ¿se acuerdan? Y Pablo le dijo, no lo hagas. Le salvó la vida. Y después se convirtió él y toda su familia. Él le dijo, cree solamente. Y eso es lo que Dios quiere que suceda en esta iglesia, que empecemos a adorarle, que empecemos a exaltar su nombre, que vivamos una alabanza continua delante del Señor, que podamos ver en el mundo espiritual, vamos a ver en el mundo espiritual cómo se abren las ventanas de los cielos y empieza Dios a derramar de su gloria y de su presencia en cada uno de nosotros y también en nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Va a haber rompimiento en el nombre de Jesús. Tiene que haber un sacudir en el mundo espiritual. Y eso es lo que Dios anhela para nosotros. Dios quiere que le alabemos en las buenas y también en las malas. ¿Cómo no hemos de alabar al Señor si Dios es bueno y para siempre su misericordia? Amén. Vamos a orar. Vamos a alabar a Dios. Vamos a exaltar su nombre. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él es, por lo que Él hizo en nuestras vidas. ¿Hay motivos? Te pregunto, ¿tenés motivos para darle gracias a Dios? Hermanos queridos, cuando vine a Cristo, hace muchos años atrás, yo tenía en mi mesa de luz
todo tipo de remedios y pastillas y todo. No podía dormir. Pero Dios, cuando empecé a alabar a Dios y a cantar al Señor, Él empezó a sanarme. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero cada vez que uno empieza ahora, confiesa sus pecados, ¿verdad? Y empieza a alabar a Dios y a creer en lo que dice el Señor y a cantar creyendo, hay poder. Dios empieza a sanarte. Yo no sé qué problema tenés, quizás físico o emocional o espiritual, pero mientras alabás a Dios y levantás tus manos hacia Él, ¿por qué levantamos las manos muchas veces? Ni sabemos a veces por qué levantamos las manos. Porque estamos buscando de Él y también entregándole cosas a Él y diciendo, Señor, acá estoy, me rindo. Acá estoy, me rindo delante de ti. Te adoro, Señor. Quizás como este hombre, como hablamos, Abraham, este patriarca. Un hombre que dijo, yo adoraré al Señor y después bajaré. Ya estaba profetizando, ¿no?, que iba a bajar de nuevo con su hijo. Pero aún en los peores momentos, este hombre siguió alabando al Señor. Y es lo que Dios quiere, que nosotros alabemos a Dios. Yo no sé si tú recordás en algún momento que estuviste muy mal y tuviste que alabar al Señor igual. ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos difíciles y sin embargo hemos venido a la iglesia y aquí nos hemos derramado la presencia del Señor? Y la alabanza es diferente, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Con lágrimas quizás en tus ojos, con dolor en tu corazón, y decís, Señor, yo te sigo alabando igual. Yo te voy a alabar toda mi vida. Como decía el salmista, mi alabanza, Señor, estará de continuo en mi boca. Te voy a alabar siempre, Señor. Te voy a bendecir siempre, Señor. Porque solamente tú eres digno de alabanza. Solamente el Señor es digno de alabanza. Y tenemos muchos motivos por los cuales alabar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar al Señor.